Bienvenidas, bienvenidos a estas charlas magistrales. En esta ocasión trataremos un tema sumamente sensible para las mujeres y debería de ser también sensible para todo el país. Tenemos a Paola Esquietas con nosotras este día y hablaremos de qué ha pasado con una mexicana joven, profesionista, politóloga, economista, que viajó en busca de un sueño como el que queremos tener todas las mujeres, de desarrollarnos plenamente. Maestra Paola Esquietas, economista conductual ejerciendo en Medio Oriente, maestra en políticas públicas de la Universidad de Oxford, ex becaria Chevening, consultora política en la Embajada de México del 2016 al 2018, licenciada en Relaciones Internacionales y Antropología por la Universidad Americana de Kuwait. Habla los idiomas de inglés, español, árabe y francés. Es autora de la novela Kalashnikov. Bienvenida. Antes de iniciar, quisiera decirte que para muchísimas mujeres, estoy convencida, no solamente en México, en el mundo, tu caso nos llenó de dolor y de indignación. De indignación, pero también de impotencia, porque quisimos poder haber hecho mucho, nos duele, pero es un caso que lamentablemente todos los días está presente. Está presente en la vida de las niñas, de las mujeres jóvenes, de aquellas que rompen estos techos de cristal y que quieren trascender. Recibe en verdad un fraternal abrazo y el cariño, estoy convencida, de millones de mujeres mexicanas. ¿Cómo fue este último periodo en la vida de una mujer profesionista que buscaba un sueño viajando a un país tan lejano en costumbres para nosotras, en idioma, por supuesto? ¿Cuáles fueron los desafíos? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Olamendi, por la invitación. Y como bien dice, yo estaba persiguiendo un sueño. Yo había vivido desde los 19 años en Medio Oriente y sabía lo difícil que es navegar espacios tan patriarcales, donde este orden patriarcal se manifiesta de una manera distinta al que estamos acostumbradas en México. Los dos igual de nocivos. En México, saber que no podemos salir solas con la garantía de que vamos a llegar a casa. Y allá con sistemas legales, sistemas jurídicos que nos desfavorecen y nos dejan en la indefensión. Yo creo que tocas un tema que es muy importante y que quizá quien nos esté escuchando no solamente es las agresiones que puedes vivir en lo cotidiano, sino como cuando hay una estructura legal que favorece esas agresiones y que impide que las mujeres accedamos a un mínimo de justicia. Y en este caso una legislación construida sobre la base de que las mujeres somos un mal necesario, que somos las culpables de lo que sucede y que regularmente hay que castigarla con brutal violencia. ¿Cómo fue tu entrada a ese mundo jurídico, patriarcal, construido para sancionarnos? ¿Qué pasó cuando sucedió tu agresión? Pues cuando yo voy a la policía, a mí me garantizan que todo el sistema legal catarí, todo el sistema judicial está puesto para proteger a las mujeres. Entonces yo los veo extrañadas, estas eran mujeres policías, y les digo, ¿de verdad? Porque las mujeres cataríes menores de 25 años no pueden viajar al extranjero sin permiso de su esposo, su padre o alguno de sus hermanos. Las mujeres cataríes no pueden entrar a bares, por ejemplo, y los hombres cataríes sí. Es que eso es para protegerlas. Ahí me di cuenta de que había un paternalismo disfrazado de protección. Y ahí también me di cuenta
que el primer punto de contacto que tiene una mujer cuando denuncia es un sistema totalmente machista que la desacredita y que en vez de escuchar la denuncia con imparcialidad, como deben hacerlo los policías, empiezan a formular juicios morales. La primera pregunta que se me hizo era, ¿y tú amas a tu agresor? Bueno, creo que la sola pregunta es una forma extrema de violencia. No es tan diferente la recepción de una denuncia en un país como el que estuviste y en un país como en el que estamos. Las mujeres siguen siendo cuestionadas. Y fíjate que tocas un tema de legislación que tuvimos hace muchos años en México. En México hace muchos años las mujeres tenían que pedirle permiso al marido para viajar, para trabajar. Finalmente cambió. Pero en materia de violencia y sobre todo de violencia sexual, sigue privando una idea que proviene de un asunto extremadamente religioso y que tiene que ver con que las mujeres somos en buena medida las que provocamos, las que incitamos, las que generamos que el hombre termine pecando, ¿no? Es esta idea de que somos, al fin de cuentas, las mujeres las que incitamos a lo que nos pasa o nos merecemos lo que nos pasa. Yo creo que para una mujer joven, sola, mexicana, debió de haber sido muy difícil llegar y escuchar esas palabras y luego enfrentarte a los comentarios. Claro, al principio era invalidación por parte de los policías. Supe que los policías hombres estaban tratando de motivar al agresor a demandarme por difamación. Yo lo sentía en mi contra desde el momento en el que yo puse un pie en la estación de policía. Después me puse a analizar las dinámicas de poder que existen y dije, claro, una mujer catarí, una mujer que se respeta, no va a la estación de policía. Va su padre, va su hermano, va su esposo. Yo, en el momento en el que pongo un pie en esa estación, ya no soy una mujer que se respeta. Ya se pueden cuestionar mis valores, ya se puede moralizar la denuncia con la que llego, que pues debería de tomarse la ley en ese caso y no los juicios morales de los policías. Pues sí, quizá es una de las demandas más sentidas de las mujeres en el mundo, ¿no? El que se dé protección primero a la víctima, el que se tome en cuenta su dicho, el que se le crea. Creo que la demanda de que las mujeres se les crea sigue siendo una demanda muy fuerte. Y en el caso de una jovencita como tú, pues resulta muy difícil enfrentar esta violencia. ¿Tú habías vivido antes alguna forma de violencia similar durante tu estancia? No, durante mi estancia en Medio Oriente, la verdad es que tuve experiencias positivas. En México, a los 16 años, sí viví un acto de violencia, un intento de feminicidio por mi primer novio. Y pasé 10 años sin hablar de él, porque de alguna manera yo pensaba que sí lo había causado. Para mí, el hecho de... Yo tenía 16 años en el momento, yo era una niña, y el hecho de interiorizar la responsabilidad, una responsabilidad que no me tocaba, yo veo a niñas de 16 años y no quiero que vivan con ese peso, nunca. Es muy fuerte porque en la marcha del 8 de marzo, una marcha que yo en lo personal he hecho durante muchísimos años, desde que tenía creo que
18 años. Lo que más me llamó la atención, ver a tantas jovencitas con cartulinas hablando de la violencia sexual y física que han vivido y darnos cuenta que en nuestro país aún no logramos la protección para las niñas y las jóvenes y darnos cuenta que siguen en un sistema que las sigue cuestionando. Lamentablemente, el abuso contra niñas entre los 12 y 18 años es algo muy permitido y tolerado en nuestro país y en el mundo, porque se cree que ya están listas como para sostener relaciones de todo tipo o tener relaciones de noviazgo. Y el otro problema es cómo crecen estos jóvenes con esos patrones machistas que siguen creyendo que tienen el poder contra su novia. ¿Tuviste algún apoyo, algún tratamiento? ¿Alguien te acompañó durante todos estos años cargando con un dolor de la magnitud que pasaste? ¿Cómo fue tratarse de recuperar? Yo siempre he dicho que la violencia y sobre todo la sexual se puede vivir con ella, con apoyo, pero es una huella que nunca se borra. Claro, pues yo ni siquiera se lo dije a mis papás, apenas es que puedo tratarlo en terapia. No podía hablar de eso y era muy difícil para mí afrontarlo. Creo que el que yo haya decidido hacer público este último caso donde yo tomé una postura distinta, por amor propio dije yo no voy a permitir que me suceda esto y denuncié. El haber hecho eso catalizó también que con más fuerza tratara y sanara esa parte de esa niña de 16 años y me diera cuenta de que eso no es que le pase a algunas mujeres, le pasa a la mayoría. Yo en la marcha vi uno de los tendederos de violencia digital y la mayoría de las denuncias eran de niñas, de adolescentes. Y el simple hecho de ver que no importa si es en México o en Qatar, la lucha es la misma. Muchas veces se ha utilizado el argumento de decir, pues agradezcan que no son mujeres en Medio Oriente para desestimar la lucha feminista, cuando la verdad es que es la misma. Porque quienes mostraron más apoyo y sororidad fueron las mismas mujeres cataríes, las mismas mujeres que esta visión orientalista trata de darles voz. Ellas tienen voces que tenemos que empezar a escuchar, porque si no lo hacemos vamos a creer en esa dicotomía falsa de que hay una lucha allá y una lucha acá. Es la misma. La lucha de las mujeres es la misma en todo el mundo. Es la lucha contra la discriminación, contra la violencia. Quizá algunas hemos avanzado un poco en asegurar derechos, pero todavía no en vivirlos. Yo creo que el tema de cómo nuestros derechos son respetados sigue siendo la lucha más importante de las mujeres. Y en otros países luchando además contra la adversidad de vivir bajo una estructura social y jurídica gobernada por una religión, lo cual es bien complejo. Y creo que en buena medida es esto. Pero yo cuando veo las violencias y sobre todo las sexuales en el mundo, para mí no hace la diferencia lo que pasa en la India, de lo que pasa en China, de lo que pasa en México, porque al final de cuentas esa estructura patriarcal tiene las mismas y brutales expresiones en todos lados. En algunos somos más protegidas y en otros estamos más desprotegidas, pero esa violencia sigue teniendo expresiones, ¿no? En países donde se entrega a una niña para pagar una deuda y parece normal, en países donde se culpabiliza, que es el caso tuyo. Al final de cuentas,
a ti te culpan y te imponen una supuesta solución, pues totalmente contraria a los más elementales derechos. ¿Cuál fue tu reacción con eso? Primero me reí. Dije, esto tiene que ser una broma. Claro. Tiene que ser una broma porque además eso ya lo había hablado mi abogada con la embajada. Y la embajada se lo había reportado a la Dirección de Protección. Y nadie dijo nada. Fue tan fácil normalizar el hecho de crear un vínculo con un agresor a través de un contrato matrimonial, y mi representación mexicana estaba de acuerdo. Creo que... Bueno, primero un llamado a la representación mexicana. Por un principio elemental de derecho, no puedes aceptar un trato connacional que en México esté prohibido. O sea, creo que esto es gravísimo, que una representación, en lugar de protegerte, se haya puesto del lado del agresor, ¿no? De alguna manera, su pasividad es lo que dio a entender. Yo ahí me empecé a cuestionar, ¿seré yo la única en alguno de estos países que tienen un sistema legal tan contrastante al de México? O incluso en otros países, ¿seré la única mexicana que está viviendo esto? Yo dije, seguramente no, porque desde mi punto de privilegio, el privilegio de estar trabajando para una organización del gobierno catarí que estaba organizando pues el mundial y por lo tanto tiene mucha cobertura mediática, por el hecho de tantos privilegios de conocer a ciertas personas y demás, fue que pude salir de Qatar y alzar la voz. Y pensé en cuántas mujeres no pudieron y están ahora en la cárcel. Y qué protocolos existen y están en función en nuestros consulados. Si el cónsul, cuando yo le externé mi inquietud, que me sentía insegura porque al agresor lo habían liberado y empezó a contactarme por redes sociales, solo me dijo, cierra bien la puerta. Entonces, ¿qué se puede esperar de los consulados en México? Pues yo creo que tu caso saca una gravedad. ¿Qué está pasando con los consulados en México y las representaciones diplomáticas? Porque te quiero decir, yo tuve la oportunidad de ser subsecretaria de Relaciones Exteriores y si algo se buscó es que ninguna persona quedara sin protección en ninguna parte. Y tuvimos casos de mujeres precisamente que vivían en el mundo árabe y me parece muy grave. Necesitamos gente en los consulados y en las representaciones que conozcan la legislación, que estén en disposición y existen recursos para pagar defensa. Esto es importante que lo sepan y me parece muy grave porque agravó tu situación de víctima que ya existía de por sí. El hecho de que se te planteara la solución, ¿verdad? Es que se case con el agresor, pues eso estaba en nuestros códigos penales en México hace muchos años, cuando existía violencia. Entonces, que a alguien le parezca hoy en día, representante de un gobierno como México, le parezca una solución lógica, me parece aterrador. Me parece verdaderamente dramático. Y lo otro es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué tienes pensado? Ya se logró un contacto que se propuso que te van a atender, que te van a representar correctamente. ¿Cómo te sientes ahora? Y qué bueno que lo hiciste público, por favor, eso es importantísimo, romper a veces estas cadenas de silencio cómplice que destruyen a los seres humanos. A mí la verdad no me hubiera gustado hacerlo público porque se trataba de repetir esa historia una y otra vez. Pero no tuviste opción. Sí, de no llegar al canciller, y yo creo que este es un caso que jamás debió haber llegado al canciller. Después me llegaron casos por redes sociales de embajadas que no contestaban ni siquiera el teléfono. Pues me dio gusto
cuando el canciller se mostró receptivo, pero a la vez yo pensaba, ¿por qué tuvo que llegar a esto? ¿Por qué tuve que exponer los detalles de mi intimidad? ¿Por qué cada búsqueda de Google iba enterrando mis logros y me volvía la de los 100 latigazos? ¿Por qué tuvo que pasar esto para que se dieran cuenta que hay deficiencias en la Cancillería? Yo con la reunión con el canciller me sentí escuchada. Es un hombre comprometido con los temas de mujeres, y lo es. Justamente. Por eso la preocupación que no tenga esa área con cuidado, ¿no? Justamente por eso yo camino a la Cancillería, iba convencida de que el canciller tiene mucho compromiso con la agenda feminista y yo no quise que mi discurso fuera reaccionario o visceral. Tuve que tragarme todo el enojo que tenía y tengo para tratar de hacer algo constructivo por las mexicanas que no corren con la suerte que yo, que todavía no están en México y no están seguras, o que tienen hijos de por medio. Y al principio se pactó que pues la representación, la defensa, iba a ser con un abogado penalista, porque tampoco la embajada tiene una lista de abogados por especialidad. La abogada que me mandaron es especialista en derecho familiar, no es penalista. Y yo con el entendido de que se iba a hacer una especie de equipo, porque ya la carta poder la tenía mi abogada, pues me quedé muy confiada, que además a la audiencia iba a acudir alguien de la Cancillería. Eso fue lo que se mencionó. Y poco a poco me empezaron a decir, bueno, pues es que por la atención mediática no va a acudir nadie de México. Bueno, porque no tenemos tiempo, ya tu abogada va a ser la única que lleve la defensa. No te preocupes, la defensa va a ser solamente desestimando el caso por faltas al debido proceso. Cuando yo leo el memorando, es un 30% desestimar el caso por fallas al debido proceso y un 70% atribuir las posibles, los posibles faltas a mi salud mental. No puede ser. No puede ser. O sea, seguimos siendo víctimas ahora de un acuerdo. Tú ya no regresarás a Qatar, ¿o piensas regresar? Yo creo que corres bastante peligro porque estando en este sistema jurídico, pues tú eres responsable, ¿no? Claro, a pesar de que pues, los abogados, tanto el asesor jurídico de la Cancillería como la abogada qatarí, tienen mucha fe en la defensa, pues a mí se me pidió comparecer, no se permitió que el juez, no permitió el juez que mi abogada presentara mi defensa sin yo estar ahí. Y pues es el 3 de abril. Tengo muy poco tiempo para decidir, muy poco tiempo para hacerme de garantías. Hay ciertos eventos importantes, mediáticos, que pueden hacer que la atención también se vaya un poco al caso, porque creo que esto causó indignación a nivel mundial. Y la otra opción que me daban era seguir difiriendo la audiencia, y creo que ahí se necesitan abogadas y abogados con perspectiva de género, sabiendo que están lidiando con personas. Yo le dije al abogado casi entre lágrimas, el 3 de abril es mi fecha límite, yo ya no aguanto más. Lo que pasa es que también está una legislación muy desfavorable para las mujeres. Aunque se contraten otro tipo de abogados, va a ser difícil. A mí me gustaría un poco señalar que pues, este caso debe ser motivo de una reflexión en las áreas de protección de la Cancillería, porque no sabemos cuántas mexicanas como tú, jóvenes, en busca de futuro, que hay muchas, afortunadamente, tenemos mujeres jóvenes en todo el mundo tratando de alcanzar sueños que aquí no lo logran, puedan vivir situaciones como la tuya. Y me preocupa mucho que se vaya a presentar una nueva agresión contra ti.
Y también reflexionar un poco si las y los mexicanos estamos dispuestos a soportar que otro país maltrate de esta manera a una connacional, humille de esta manera a una connacional, sentencie prácticamente a un trato indigno. Y pues yo creo que deberíamos reflexionar, va a ser centro de mucho movimiento ahora con el Mundial, y yo creo que lo mínimo que pudiéramos hacer es no asistir, quienes tengan los recursos para hacerlo, y protestar las mujeres contra un país que está manchado por la violencia y discriminación hacia las mujeres, que solapa y tolera la violencia contra las mujeres. Y en verdad, Pau, es tan difícil todo esto que estás viviendo, es tan doloroso. Yo quisiera poderte decir que sí hay una solución muy buena, pero no la tengo en la mente. Lo que sí quisiera decirte es que si requieres del apoyo, y estoy convencida que así será, o si requieres de abogadas que te acompañemos en todo este periodo, y seguramente de otras profesionistas que requieras, pues cuentes con ella, o sea, cuentes con ello, que sientas que podemos seguir apoyándote. Y lo más importante para mí es decirte que veas que sí hay un futuro y que veas que puedes salir adelante y que veas que sí puedes transformar el entorno, porque eso es lo más importante para una víctima, y que no eres un expediente, no eres una carpeta, eres una mujer llena de aspiraciones, sueños y muchísimos talentos, porque viendo toda tu semblanza, en verdad me tienes impresionada de la cantidad de talentos que has desarrollado y sobre todo de mucha valentía, una valentía que hoy veo cada día más en las jóvenes del mundo, que ya no están dispuestas a guardar silencio para lo que está ocurriendo. Yo espero que el caso tenga un buen fin, pero si quieres que vayamos todas juntas contigo a exigir que el caso sea llevado correctamente y como corresponde, cuenta con ello. Que regreses como abogada quizá no lo recomendaría, pero sí que sigas buscando tu sueño dentro o fuera de México y que sepas que no vas a estar sola en ninguna parte del mundo. Porque seguramente, como todas las feministas, no tenemos fronteras. Eso sí. Te queremos, te apoyamos y dinos tú cuál puede ser el mejor apoyo para ti y decirte que si necesitas que vayamos a seguir este caso, lo hacemos, pero sobre todo que sepas que hay amor, cariño, comprensión, solidaridad y por favor, señoras, señores, no vayan a ese mundial, protestemos por este trato tan brutal a nuestra connacional, no permitamos que estas formas de violencia se expresen y un llamado a las áreas de protección y jurídicas de la Cancillería. Hay que rescatar la esencia de que ninguna y ningún connacional está solo en el mundo. Pues sí, o sea, muchísimas gracias por el apoyo y creo que la mejor manera de asegurar que este caso no se quede solamente en una noticia que se viralizó es presionar para que la Cancillería instrumente protocolos. Yo me puse a disposición del canciller para que eso sucediera. Se le dio un seguimiento, pero pasó lo de Ucrania, no se ha retomado. Y el 8 de marzo vi que la Cancillería la alumbraron de morado. No queremos eso. Queremos capacidad de respuesta, no queremos luces de colores. Y eso es un llamado pues especial, no solamente al canciller que es receptivo y toma en serio esta tarea, sino también a la Dirección General de Protección.
pues aquí están los reclamos, sumémonos todas. Tú dinos qué. Y sí, rescate es algo muy importante. Tienen que cambiarse las cosas. No es de oropel. No queremos respuestas de oropel, queremos respuestas concretas, rápidas, eficientes, pero sobre todo queremos que se reconozca la calidad de ser humano que tenemos las mujeres cuando demandamos o reclamamos un derecho. Y bueno, pues estamos en lo dicho, con todo el apoyo, y pues habrá que trabajar para que tu caso primero no avance en el sentido que está, se cuente con los abogados o abogadas necesarias, y segundo, pues para que tengas todo el apoyo y protección y el acompañamiento que necesitas, y en verdad de corazón cuentas con todas nosotras, en todas partes. Seguro que soy la voz de muchas mujeres. Muchas gracias. Pues hemos tenido esta conversación difícil, dolorosa para muchas mujeres, sobre todo que han vivido estas formas de violencia. No pedimos más que solidaridad y aprecio, pero también pedimos que sea un motivo de reflexión de los casos que pueden estar en la mano de abogadas y abogados, para que aprendamos a tratar a las víctimas y sobre todo a las mujeres con la dignidad que se merecen. Muchas gracias.